Perdón. Bueno, la siguiente presentación, rememorando la película Buscando a Nemo, navegando hacia el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría, desafíos y dificultades de la endoscopía digestiva, la importancia del especialista pediátrico, a cargo de la doctora Paula Borovia, que es gastroenteróloga pediatra, jefa de la unidad de endoscopía digestiva del Hospital Sor María Ludovica de La Plata. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá a esta hora ya, el final del día, al comité por haberme invitado. Y bueno, vamos a empezar con la charla. Vamos a hablar un poquito de la introducción, vamos a ver cuándo realizar la endoscopía en los pacientes pediátricos, un par de casos clínicos que me parecen que son interesantes y unas conclusiones. La endoscopía es una herramienta que es fundamental para la evaluación y el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. En las últimas décadas, el avance tecnológico que hemos tenido nos permite contar con equipamientos de calibre mucho más pequeños, lo que permite la evaluación completa del tubo digestivo en niños pequeños y en lactantes. Si bien no existen unas guías exactas de las indicaciones para la endoscopía en la enfermedad inflamatoria intestinal, el grupo de Porto de la ESBGAN escribió un artículo donde nos presenta una serie de recomendaciones donde realizar la endoscopía digestiva en los pacientes pediátricos. Entonces, el primer concepto es: los niños no son adultos en miniaturas, ¿sí? Tienen características físicas, psicológicas y clínica de presentación de la enfermedad inflamatoria intestinal que requiere un abordaje diferente al paciente adulto con enfermedad inflamatoria. Entonces, ¿cuándo le vamos a indicar una endoscopía a un niño con todo lo que la carga emocional que esto conlleva tanto para el paciente como para la familia? Durante el diagnóstico, para el seguimiento, para el tratamiento de alguna de las complicaciones como estenosis y en el caso de la vigilancia del cáncer colorectal. Entonces, en el diagnóstico se sugiere en todo paciente con síntomas y signos sugestivos de enfermedad inflamatoria intestinal, alteraciones del laboratorio, calprotectina elevada, es importante hacer endoscopía alta, independientemente de que el paciente no tenga síntomas digestivos altas, colonoscopía con ileoscopía. Tenemos que tomar todas las veces biopsias, 2 biopsias de cada segmento, por ahí esto es repetitivo, pero es importante porque por ahí tenemos una sola oportunidad de hacer una anestesia a un paciente pediátrico, o sea que son 2 biopsias de cada segmento, independientemente que la impresión de la mucosa sea una mucosa sana. Biopsiamos igual. Y lo otro que es importante es que en el contexto de la endoscopía del paciente pediátrico, como dijimos que tenían una carga emocional importante, es que el gastroenterólogo pediátrico sea el que realice la endoscopía. Hay centros en los cuales no hay endoscopistas pediátricos, entonces si el procedimiento lo va a hacer el endoscopista de adulto, sería importante que trabaje en forma conjunta con el gastroenterólogo pediatra. Cuando nosotros hacemos la endoscopía, en esta primera etapa, tenemos que informar de manera lo más descriptiva posible lo que vemos en la endoscopía, ¿sí? Este es el primer contacto que tenemos. Entonces, tenemos que informar la inflamación, si la inflamación, cuál va a ser su extensión, cuál es la localización, si va a haber pérdida de patrón vascular, la continuidad, si tenemos presencia o no de úlceras o erosiones, si además tenemos sangrado, si este sangrado es espontáneo o si es al roce del endoscopio y si durante la endoscopia nos encontramos con probables fístulas o estenosis. Una vez que nosotros recabamos todos estos datos, lo que tenemos que hacer es intentar utilizar, o lo recomiendan, son los índices de validación para la gravedad endoscópica. Entonces, vamos a tener los criterios de Mayo o los criterios de severidad para colitis ulcerosa y los criterios para severidad de enfermedad de Crohn. A veces es bastante difícil acordándoselo todos. Nosotros lo que hacemos es usar algunas aplicaciones que vienen en el teléfono, vamos cargando lo que hemos visto, así podemos decir el diagnóstico de severidad. Para el seguimiento, esto va a depender mucho de
los recursos que tengan cada uno de los centros, ¿sí? Entonces, tenemos, antes de realizar cambio de tratamiento, vamos a hacerlo en pacientes en los cuales empiecen con síntomas nuevamente y no podamos decir con seguridad que esto tiene que ver con una reactividad de la enfermedad inflamatoria, en los pacientes con colitis ulcerosa que están en remisión clínica pero que tienen calprotectinas elevadas. Esto, en algunos centros, como no disponen de endoscopía, prefieren ajustar el tratamiento en base a la calprotectina. Lo ideal sería poder reevaluar esa mucosa a ver en qué punto de partida estamos. Y en la enfermedad de Crohn, para poder validar que tenemos curación mucosa o remisión endoscópica, necesitamos hacer una endoscopía, porque tanto los criterios clínicos como la calprotectina no tienen una correlación con la curación mucosa. En total, y que repetimos, es que la colonoscopía siempre tiene que ver con ileoscopía. Para los pediatras que no tenemos la habilidad, nosotros lo que tenemos que hacer es, en todas las colonoscopías, sean o no por enfermedad inflamatoria, tenemos que entrar en el ileón. Es así, porque si no, no practicamos nunca más. Con esto le hicimos cultivos, nos dio un GeneXpert para TBC negativo, gérmenes comunes, TBC negativo. La ileoscopía, la histología nos dio una ilitis aguda ulcerada, los datos no eran muy concluyentes, pero teníamos una enteroresonancia con engrosamiento parietal. Con el conjunto y la sintomatología de la paciente se realiza un diagnóstico de enfermedad de Crohn ileal. El segundo paciente es un paciente de 3 meses que ingresa a nuestro hospital con un cuadro de fiebre, diarrea mucosanguinolenta, vómitos y un descenso en la curva ponderal. Nos llaman a nosotros al servicio a hacer la interconsulta porque venía con un diagnóstico previo de una alergia a la proteína de la leche de vaca. No tiene antecedentes perinatales de relevancia, solo tenía una ecografía prenatal donde se podía ver un polidramnios, pero que no le dieron ninguna relevancia. Como antecedentes patológicos, que esto sí es importante, es un paciente que se había internado a los 21 días de vida por una infección urinaria a cándida, había estado con vómitos persistentes, por lo que se descarta un síndrome pilórico por ecografía y por seriada. En ese momento, por la diarrea sanguinolenta, se sospecha una alergia y lo que se hace es poner una fórmula de aminoácido y la dieta de exclusión a la mamá. Esto no mejora, por lo tanto, el paciente consulta en el hospital. Estando en el hospital, el paciente sigue con la diarrea mucosanguinolenta, continúa con los vómitos, se le coloca una enteral continua, con lo cual no progresa de peso y requiere una parenteral. Se hace una interconsulta con el servicio de inmunología por las infecciones a repetición que había tenido y por la edad, y en ese contexto se evidencia que tiene disminución de la IgG y de la IgM y se decide hacer endoscopía. La endoscopía alta nos encontramos esófago normal, estómago, mucosa normal, pero con una estenosis infranqueable en el píloro, que no nos permite avanzar hasta segunda porción. Vamos a realizar la colonoscopía y avanzamos hasta 8 centímetros y nos encontramos con una estenosis colónica. La mucosa que podíamos ver era una mucosa friable, con edema, con pérdida del patrón vascular. Lo que hicimos fue biopsiar para anatomía patológica, tomamos para gérmenes comunes y para CMV, y como estábamos en el quirófano, aprovechamos, llamamos a los cirujanos y le hicimos un estudio contrastado, donde pudimos ver atresias múltiples en el colon. Entonces, en las biopsias, y hoy, como decía Vera, lo que dio característico fue que tenía un infiltrado inflamatorio mixto con predominio de eosinófilos, tenía criptitis, abscesos crípticos, pero lo más importante es que tenía signos de apoptosis. Esto nos habló de síntomas muy sugestivos de una enfermedad inflamatoria tipo Crohn, un Crohn-like, de una enfermedad very early. Entonces, con las atresias intestinales múltiples congénitas más su enfermedad inflamatoria, el servicio de inmunología hizo el panel genético y detectó una mutación TTC
7A. Hay muy poquitos pacientes, son muy raros, debe haber 11. Nosotros, la doctora Menéndez es la que se comunica para poder ver qué hacemos con ellos, pero bueno, es un paciente muy interesante. Y el último caso, vengo bien con el tiempo, es un paciente de 14 años que consulta por una diarrea de 1 año de evolución, astenia, dolor abdominal recurrente, también perdió 5 kilos de peso, tenía un laboratorio en el cual teníamos 10 de hemoglobina, teníamos 50 de eritro, PCR de 28, una calprotectina elevada. Con la clínica del paciente se decide realizar una endoscopía alta y baja. Lo que vamos a ver es a partir de colon transverso, ¿sí? Vemos lesiones ulceradas con mucosa sobreelevada alrededor, patrón vascular conservado entre las lesiones, algunas zonas con pérdida de patrón vascular, que esto va siendo cada vez más importante, llegando a ciego, ¿sí? En este paciente lo que se hizo fue, se tomaron biopsias, siempre tomamos para TBC, para CMV, para gérmenes comunes y para anatomía patológica. La verdad que la imagen de lo que era el ciego era un ciego que estaba muy, pero muy afectado. Como era una afectación del lado derecho del colon, teníamos, y por el medio del paciente, teníamos altas sospechas de que esto pudiera ser infeccioso. Por lo tanto, esperamos los resultados de los laboratorios antes de tomar alguna conducta, ¿sí? Entonces, se le hizo una PPD que fue negativa, se le pidió una placa de tórax donde veíamos un infiltrado bilateral, por lo cual se hizo la interconsulta con neumonología. A las 24 horas tuvimos el resultado del Shin-Kesper positivo, por lo que, además, la gente de Neumo lo que hizo fue pedir valiciloscopía, que fue positiva para tuberculosis. O sea que en este paciente se hizo el diagnóstico de TBC pulmonar e intestinal. Entonces, para terminar y concluir, la endoscopía siempre de un paciente con enfermedad inflamatoria debe incluir una endoscopía alta, una baja y la ileoscopía. Siempre. Se recomienda que hagamos, siempre hacer una reevaluación de la mucosa antes de hacer un cambio en el tratamiento, usar escalas, ¿sí?, de severidad porque nos permite evaluar la respuesta al tratamiento de nuestros pacientes y empezar como pediatras la vigilancia del cáncer colon rectal a partir de los 10 años de diagnóstico de enfermedad inflamatoria. Muchas gracias.